El letrero anunció mi llegada en la fuente familiar de toda comunicación oficial del servicio de parques. La caseta del guarda más allá creció en tamaño a medida que me acercaba. Reduje la velocidad hasta detenerme justo a la pequeña cabaña amarilla y pausé mi podcast. Buenas tardes, amigo. La guardabosques que atendía me saludó con una sonrisa aburrida que apenas llegaba a las comisuras de su boca. Asentí con la cabeza en respuesta. La tarifa de entrada aumentó a $30 este año, entonó. ¿Aceptamos efectivo tarjeta? Saqué mi billetera de la mochila en el asiento junto a mí y le entregué 2 billetes de $20. Ella me devolvió un billete de 10, pero retuvo el billete mientras me lo pasaba por la ventana. Ten cuidado ahí afuera. Cruzamos miradas y me lanzó una mirada significativa que parecía decir que le preocupaba más mi comportamiento que mi seguridad. Y no hablemos de los animales. Ella me entregó el cambio. Sacudí la cabeza, maravillado por la extraña advertencia, y seguí conduciendo, presionando el botón de reproducción de mi teléfono. En efecto, oyente, es mejor que no reconozcas a estas criaturas en absoluto. El locutor pronunció esta última oración del programa, en un tono que sin duda imaginaba que transmitía solemnidad y seriedad. Una música cursi y un efecto de viento aullante y barato marcaron el final del episodio. Trasteé con mi teléfono, accediendo a una lista de reproducción que había etiquetado como noticias antiguas. Los Eagles cantaban de vuelta. De pronto el sonido se cortó. Luché con el cable auxiliar que conectaba mi teléfono a los altavoces de mi auto y miré la pantalla principal, sin servicio. Miré el ladrillo inútil por un momento antes de volver mi atención a la carretera frente a mí. Sin mi principal fuente de entretenimiento, exploré las emisoras de radio, esperando encontrar algo diferente al predicar sin aliento que dominaba el aire, fuera de los principales centros de población del estado. Solo encontré estática. Asumiendo la derrota, hierba amarilla y alta crecía misteriosamente en el suelo rocoso que no parecía capaz de mantener vida. Árboles torcidos, todas ramas, dobladas en ángulos imposibles debido al terreno. El matorral, salpicado de cactus, dejó paso a montañas escarpadas que se extendían hasta el horizonte, y la vegetación parecía espesarse con la elevación. A lo largo del paisaje alienígena, pequeños correcaminos se movían de un lado a otro, persiguiendo algunas presas escurridizas con sus patitas imposiblemente rápidas. Oh, me reí para mis adentros, tal vez eludían a un coyote tonto. Mi auto se sacudió, como si hubiera golpeado un bache. Sin embargo, la explosión de plumas en mi parabrisas indicaba que el golpe no había sido el resultado de una falta en el presupuesto de mantenimiento del parque. Maldije en voz alta. La vista me había distraído. Decidí centrarme en la carretera en lugar del entorno, pensando que habría tiempo suficiente para apreciar la majestuosidad de la naturaleza durante mi caminata. Un letrero cercano indicaba el sendero Los Mai, mi destino, a varias millas más adelante. Después de otra media hora extremadamente silenciosa en la carretera, llegué al comienzo del sendero. Una sonriente pareja mayor, cada uno con 2 bastones de senderismo, salió tambaleándose del camino mientras estacionaba en un espacio de estacionamiento cercano. Recogí mi teléfono del tablero y mi mochila del asiento junto a mí, junto con mis botas buenas. Al salir del auto, estiré las piernas y abrí el maletero. El caballero mayor, presumiblemente esposo de su compañera de senderismo, rodeó mi auto por detrás y me saludó con un amistoso saludo mientras me sentaba para cambiarme los zapatos. Parece que tendrás el sendero para ti solo esta tarde, amigo. Hizo un gesto con la mano magnánimamente a los espacios de estacionamiento vacíos a nuestro alrededor. ¿No vieron a nadie más allá?, pregunté mientras me ponía mis botas marrones polvorientas y él negó con la cabeza. No, solo una vieja bota allá. Hizo un gesto hacia su esposa. Me reí, como si su broma fuera divertida. Tiene los ojos hermosos, croó la anciana, siguiendo su gesto. ¿No ves ese color azul todos los días? Reí y le agradecí. Ustedes también tengan una buena tarde, les dije. Colgándome la mochila al hombro, me bajé la gorra sobre los ojos para mantener lo que ahora me daba cuenta de que era un sol ardiente de la tarde fuera de mi cara. El azul del ala de la gorra ahora ocupaba casi la mitad de mi campo visual y me ocultaba de los ancianos mientras saludaba. Usted también, joven, dijo el anciano al ver que regresaba el saludo y regresaba con su esposa. Observando al caballero encorvado esforzarse por cruzar los pocos metros del estacionamiento, me maravillé de que hubiera podido completar la empinada subida del sendero. Tal vez la pareja había mantenido su paseo corto. En cualquier caso, me dirigí hacia el sendero. La primera milla, o así de Los Mai, sube en su mayoría cuesta arriba. Flora espinosa enmarca todo el sendero, y los arbustos bajos hace que sea fácil olvidar que el sendero serpentea por el medio del desierto y en un lugar más hospitalario.
A medida que los zigzags del sendero se abren paso en la montaña, cada pocos cientos de metros, una apertura en la vegetación revela una pista panorámica del paisaje circundante. Cubrí este primer tramo en un poco menos de media hora, esperando capturar el paisaje para un nuevo fondo de pantalla en la computadora. Me detuve en una de estas brechas en la vegetación y saqué mi teléfono. Sin embargo, el paisaje resultó difícil de fotografiar y mis esfuerzos resultaron en una sola foto pasable. Guardé mi teléfono en el bolsillo y desenrosqué mi botella de agua de la correa de mi mochila. Observé el paisaje mientras bebía. Un sonido de resoplo interrumpió mi comunicación con la naturaleza. Se me cayó el estómago y giré la cabeza en busca del ruido. Soy un tipo grande, pero difícilmente soy un rival para los osos negros que frecuentan esta parte del parque. Lo vi a la izquierda, pero era un coyote. Me quedé congelado y observé cómo la criatura emergía de los arbustos. Tenía la espalda hacia mí y la cabeza en uno de los arbustos espinosos junto al sendero. Continuó husmeando alrededor de la vegetación, pero su rebusque lo estaba acercando a mí. Cerré lentamente la tapa de mi botella de agua. Por lo general, los coyotes no atacan a las personas, pero en caso de emergencia, podía usar la botella casi llena para golpear a la bestia. El coyote levantó la cabeza y se detuvo. Olfateó el aire, lentamente se giró para mirarme, y yo fijé la mirada en él. La criatura se veía mal, parecía tener casi dos hocicos, uno encima del otro. La deformidad parecía un error de renderización de un videojuego del tipo que hace que una planta virtual desaparezca en una pared y salga por el otro lado, como si un hocico se hubiera renderizado incorrectamente dentro del otro, y una pequeña parte de la duplicación, solo la nariz, sobresalía de la cara del coyote. Miré fijamente a los oscuros y amplios ojos de la criatura durante lo que parecieron horas. Sus hocicos se movieron, los dos, mientras olfateaba el aire. «Tranquilo, chico», murmuré las palabras a la criatura en lo que esperaba que fuera un susurro lento y calmante. La bestia me miró, pero no movió ni un músculo. Entonces, el coyote inclinó su cabeza extraña hacia un lado y rápidamente, tan rápido que aún cuestiono si realmente sucedió, el coyote guiñó un ojo. Detrás de mí, una rama se quebró y giré. No encontré nada, así que volví rápidamente la vista hacia la criatura, pero había desaparecido. Sin duda asustado por el ruido, estaba respirando con fuerza, mucho más de lo que mi breve caminata por el sendero merecía. Me llevó un momento a reponerme. Había visto animales deformes antes, cabras con patas extra, ciervos con cuernos pequeños y atrofiados. Este coyote era simplemente un accidente de nacimiento, producto de un genoma retorcido que lo había llevado a la edad adulta. Seguramente no me había guiñado realmente el ojo, y aún así si lo hubiera hecho, era un animal, así que no podía haber estado comunicando nada con el leve espasmo. Continué por el sendero, pero la imagen del coyote y su extraño doble hocico se quedó conmigo. Alrededor de 1,5 millas llegué a un claro. En el lado izquierdo del camino, esta parada de descanso presentaba un banco tallado en uno de los pequeños y afilados árboles. Me detuve brevemente para apretar los cordones de mis botas y beber un poco. Mientras enroscaba la tapa de nuevo, un movimiento en la esquina de mi ojo atrajo mi atención. Giré, medio esperando encontrar al coyote mirándome, pero en su lugar, me encontré con otro excursionista que me pasaba por el sendero. Estaba descendiendo, yendo en dirección opuesta a mí. El hombre llevaba botas de senderismo marrones que llegaban hasta la mitad de la pantorrilla. Calcetines grises sobresalían por debajo, un poco más arriba de sus pantorrillas, terminando debajo de unos pantalones cortos de trabajo verde oliva del mismo color que los míos. Sin embargo, a diferencia de los míos, sus pantalones cortos carecían del pequeño lazo desde el cual alguien que los use para trabajos manuales podía colgar un martillo. También carecían de las pequeñas C amarillas que marcan la marca en el bolsillo trasero derecho. Su gorra de béisbol azul estaba tirada lo suficientemente bajo como para que no pudiera ver bien su rostro, pero noté que su camiseta gris parecía estar completamente libre de sudor. El hombre levantó una mano mientras me giraba, aunque no dijo nada. «¿Cómo está ese último tramo?», le pregunté mientras pasaba a mi derecha. «Fácil», rumbó la palabra en un barítono profundo, no mucho más fuerte que un susurro, alargándola con una languidez tranquila, y luego continuó por el sendero. «¿Y la vista?», le pregunté a su espalda. «Fácil», escuché de nuevo, en el mismo susurro lento, antes de que el excursionista desapareciera alrededor de la siguiente curva. Sacudí la cabeza, sin estar seguro de haber entendido bien al tipo. Mientras recogía mis cosas y terminaba de atar mis botas, el sol comenzó a ponerse. Alcancé la cima del sendero, un poco menos de 1 milla después, y fui recibido por una vista panorámica del desierto circundante. Para entonces,
Un brillante atardecer pintaba el desierto y me maravillé con la vista durante casi 20 minutos. A medida que volví a bajar por el sendero, la temperatura bajaba con el sol. Una tarde nublada ocultó las vistas que había disfrutado en el camino de subida y, cuando llegué a la mitad del sendero, tuve que usar la linterna de mi teléfono para iluminar el camino frente a mí. Hacer senderismo de noche siempre es inquietante. No era la primera vez que me quedaba en un sendero después de la puesta de sol, y el sendero del desierto era mucho menos intimidante que algunos de los senderos más densamente arbolados en otros parques que había visitado. Aún así, los sonidos normales de la vida silvestre se vuelven mucho más siniestros de noche. A medida que descendía, mis pensamientos volvieron a los eventos del día. Me había despertado al amanecer para hacer el largo viaje en auto. No me importaban los viajes por carretera, pero el espacio entre Austin y el Parque Nacional Big Head estaba completamente vacío. No como vacío de una pequeña ciudad cada unas cuantas millas, sino completamente vacío. Había explorado realmente las profundidades del universo de los podcasts, e incluso mis programas favoritos habían perdido su encanto cuando llegué al letrero de bienvenida. ¿Qué fue lo que me dijo la guardabosques? ¿No hables con los animales? Supongo que una persona tiene que ser un poco extraña para convertirse en guardabosques de todos modos, especialmente uno tan alejado en medio de la nada. Aún así, es extraño decir eso. El recuerdo de la extraña advertencia me trajo a la mente al coyote, con su hocico deformado como un error de sistema. Me estremecí ante la imagen. Una rama se quebró a mi izquierda. El viento silbó entre los arbustos y aceleré el paso. Una roca se había metido en una de mis botas y me incliné para sacarla. El viento volvió a silbar. Sostenía mi teléfono en la boca mientras subía uno de mis calcetines para que la bota fuera más accesible. Los cordones se habían aflojado durante el día y podía meter un dedo hasta la suela. Encontré la piedrita y la saqué del zapato con el dedo índice. La rodé justo más allá del cordón superior, cerca del medio de mi pantorrilla. Era difícil ver la pequeña piedra gris, casi coincidía con el color de mis calcetines y la poca luz no ayudaba. Logré agarrarla antes de que cayera de nuevo y la arrojé al arbusto a un lado del camino haciendo un pequeño clic al caer. Me puse de pie y continué. No había avanzado más de unos pocos pasos cuando sentí un pequeño impacto en el costado de mi pierna. Supuse que había pateado un palo mientras caminaba, así que seguí adelante. Después de otros pocos pasos, sentí otra piedrecita en mi bota. Esta no se había hundido y no necesité mi linterna para sacarla. La sostenía entre mi dedo índice y el pulgar. Esta también coincidía con mis calcetines. La arrojé como había hecho con la anterior y continué. Unos pasos más adelante, sentí otro impacto, esta vez en mi oído. Un insecto, seguramente. Me detuve brevemente, antes de aumentar la velocidad. Los grillos zumbaban fuerte y su zumbido nocturno parecía venir de todas direcciones a la vez. No es nada, me dije. Lento, profundo, silencioso. Tan silencioso que no estaba seguro de haberlo escuchado en absoluto. Pero aún así empecé a correr. A mi alrededor, las ramas se quebraban, el viento silbaba y los grillos hacían tanto ruido que casi ensordecían. La luz de mi teléfono rebotaba mientras corría y mi mochila se sacudía incómodamente en mi espalda. Una raíz atrapó mi pie. Lancé mis manos para romper mi caída. Las pequeñas y afiladas rocas del sendero se clavaron dolorosamente en mis rodillas y mis palmas cuando golpeé el suelo. Me apresuré a ponerme de pie, pero al mirar hacia arriba me encontré a la altura de un par de botas de senderismo marrones. Fácil, volví a escuchar. De rodillas en el polvo del sendero, sangrando en la arenilla, me quedé congelado. Manos fuertes me levantaron del suelo y no pude hacer más que dejarme levantar. Después de una eternidad, levanté la mirada y me encontré cara a cara con la guardabosque. Fácil, habló en el mismo tono cuidadoso que había usado al venderme el boleto de admisión, no el susurro espeluznante del excursionista. Recobré el aliento por un momento antes de responder. Gracias. Sacudí mis pantalones cortos y retrocedí. Una vez que me recuperé, me di cuenta de que había llegado al final del sendero y la guardabosque estaba parada en la entrada del sendero. Mi auto estaba a pocos metros de distancia y una luz sobre el estacionamiento nos iluminaba. La guardabosque sostenía una escopeta. No me apuntaba directamente, precisamente, pero ciertamente tampoco le estaba apuntando a ningún otro lado. Si disparaba, probablemente me volaría unos cuantos dedos del pie. Detrás de ella estaba la pareja de ancianos que había visto en el camino de su vida. El anciano estaba más erguido ahora de lo que había estado más temprano por la tarde, y había intercambiado sus bastones de senderismo por una escopeta propia. Su esposa también estaba armada, y los tres se mantenían inmóviles entre mí y mi viejo Forerunner.
Ninguno de ellos me miraba directamente. De hecho, cada uno parecía estar mirando enfáticamente un punto donde yo no estaba. ¿Qué te dije cuando entraste por primera vez al parque esta tarde, amigo? La guardabosque preguntó la pregunta con mucho cuidado y sin mucha entonación. Aún no me miraba a los ojos. En su lugar, miraba el camino detrás de mí. Dada su monotonía, no pude decir si me estaba regañando o probándome. No hables con los... Hizo una pausa. El coyote apareció. No hables con los animales, terminé por ella. La guardabosques y sus acompañantes se desinflaron visiblemente, como si hubieran estado conteniendo la respiración. Cada uno de los tres finalmente volvió sus ojos hacia mí, y la guardabosque apoyó su arma. Amigo, vuelve a ese coche y sal de este parque directamente. El anciano me ordenó con una gravedad que no podría haber venido del anciano tan valiente que había conocido más temprano en el día. No por nada, agregó la anciana, ni por nadie. Me fijó con una mirada de acero que coincidía con la gravedad de su esposo. No hasta que estés fuera del parque. No me preocuparía demasiado por el límite de velocidad tampoco, amigo, agregó la guardabosque. Abrí la boca para preguntar qué diablos estaban hablando los tres, pero la guardabosque apretó su mandíbula de tal manera que indicaba que la conversación había terminado. La pareja de ancianos tenía expresiones similares, y los tres centraron toda su atención en el camino, con las armas apuntando al suelo. Seguí sus instrucciones. No cambié mis botas, no me quité la camisa, incluso aunque el sudor del día había convertido su material gris en casi el mismo color negro que el tapizado de mi coche. El 4Runner cobró vida con su ronco rugido, y pisé el acelerador, saliendo del estacionamiento chirriando las llantas. Mis manos no dejaron de temblar hasta que estuve casi a 3 millas del inicio del sendero. El camino hacia adentro y fuera del Big Bend es recto, y recorre varios kilómetros entre la entrada del parque y los senderos. Finalmente había empezado a relajarme, y pude ver la caseta de la guardabosques a lo lejos cuando lo escuché de nuevo. Fácil, el mismo susurro lento, tan suave que mi ruidoso motor casi lo ahogó. Giré la cabeza en todas las direcciones. El sol ya se había ocultado en este punto, y no podía ver mucho fuera del brillo tenue de mis luces delanteras. Lo escuché de nuevo. Fácil, chico, con el mismo tono, el mismo susurro. Tranquilo, chico, más rápido esta vez, pero no como una persona que habla rápido, sino como un video reproduciéndose al doble de velocidad. Continué mirando frenéticamente a mi alrededor, haciendo lo posible por mantener algo de atención en el camino. Un movimiento en la esquina de mi ojo llamó mi atención. Giré la cabeza hacia la derecha. En el borde mismo del medio círculo de camino iluminado por mis luces delanteras corría un animal. Un animal que parecía tener 2 hocicos, uno encima del otro. Pisé el acelerador a fondo. Fácil, fuerte y ensordecedor, pero aún suave de alguna manera, como una grabación de un susurro reproduciéndose a todo volumen a través de un costoso sistema de sonido. La cabaña de la guardabosque crecía más grande en la distancia. Mantuve mi atención en el camino frente a mí, pero de reojo pude ver que el coyote o lo que sea, seguía justo en el borde de mis luces delanteras. Me atreví a mirarlo, solo por un momento. Algo que a día de hoy me persigue. En el borde del camino, justo fuera de la luz de mis luces delanteras, corría el coyote sobre sus patas traseras, y con sus 2 hocicos babeados y su boca abierta. Mientras jadeaba, la mandíbula de la criatura se abría más de lo que debería en un ser natural, y fila tras fila de dientes de apariencia humana colgaban casi hasta su pecho. Un pecho que parecía llevar una camiseta gris, pero no llevarla precisamente. Más bien, la camiseta parecía crecer casi desde el cuerpo de la criatura, cediendo sin problemas al pelaje desigual de sus brazos y estómago. Giró la cabeza y me miró directamente. Sus ojos ya no eran los anchos ojos marrones de un animal, sino ojos azules penetrantes, como los de un humano, como los míos. El coyote guiñó un ojo. Aparté la mirada de esa cosa para echar un vistazo a mi velocímetro. Iba a 140 kilómetros por hora. Rogué a mi envejecido sub que fuera más rápido que lo que sea que mantenía el ritmo conmigo fuera de mi ventana. Robé otra mirada a la criatura, y cuando giré la cabeza, vi que la bestia se detuvo. No redujo la velocidad, se detuvo completamente, como si hubiera chocado contra una pared. Pasé zumbando por la cabaña de la guardabosque, luego por el letrero de bienvenida, y no levanté el pie del acelerador hasta que ambos quedaron firmemente en mi espejo retrovisor. Pisé los frenos con fuerza, y pude oler el caucho quemándose bajo mis neumáticos. No dejes que el sonido de tus propias ruedas te vuelvan loco. Los Eagle volvían a cantar desde los altavoces de mi coche. Tenía servicio nuevamente,
La canción continuó justo donde se detuvo cuando mi teléfono recuperó la señal. Puse el viejo sube en punto muerto, justo en medio del camino. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas y mis manos temblaban tan violentamente que no habría podido manejar el coche si lo hubiera intentado. No sé cuánto tiempo pasé allí, estacionado en medio de la carretera en el oeste de Texas. Minutos, media hora, horas, pero una vez que me recompuse, llamé al hotel de Marfa donde tenía la intención de pasar la noche y cancelé mi reserva. Conduje directamente a casa, a través de mi coche y hasta la mañana. Me detuve solo para gasolina y apenas respiré hasta que llegué a mi apartamento en Austin. Cerré la puerta con doble cerradura, cerré las persianas y me derrumbé exhausto en mi cama. Todavía no estoy seguro de qué diablos vi allá en el desierto, pero a la mañana siguiente tuve el pensamiento, por primera vez, pero ciertamente no por última, de que tal vez los parques nacionales no están solo para preservar la belleza natural.